זכויות חברתי ומדיני גמור. שנת הריבונות ביהודה ושומרון. Esto es Ben Ashugot, un podcast para leer entre líneas. Desde el 7 de octubre, Israel ha estado librando una guerra existencial en 7 frentes. Pero hay otra situación que se está dando en paralelo: la batalla que el propio gobierno está librando contra sus propias instituciones democráticas. En este episodio analizaremos cómo se han intensificado los ataques contra el Poder Judicial, los organismos de seguridad y la independencia de las instituciones estatales. Vamos a hablar de la ofensiva contra lo que se llama la Yoamashit o Yoetzet HaMishpatit LaMemshalá, la unidad de asesoría jurídica del gobierno, del intento de expulsar a Ronen Bar, jefe del Shin Bet, que a este momento está suspendido por la Corte Suprema, y del aumento de la influencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y de cómo estas maniobras forman parte de un conflicto más amplio sobre lo que es el concepto de democracia liberal en Israel. Porque aunque la reforma judicial parezca un tema del pasado, sus efectos siguen mucho más vivos que nunca. Hola Mati, ¿cómo estás? Preocupado. Johnny, ¿vos cómo estás? Preocupado también. La verdad es que hay varias dudas que tengo respecto de qué es lo que está pasando a nivel de si estamos hablando de que a la sombra de la guerra o producto de la guerra se está retomando una agenda que todos pensábamos que había quedado en el pasado. Así es, una agenda que es la de la reforma judicial, que un poco hablamos en los primeros capítulos de este podcast, cuando hablamos de la democracia liberal, que era el intento por parte del Ejecutivo, por lo menos antes del 7 de octubre de 2023, de acaparar todo el poder público en manos del Ejecutivo. Y vemos que en los últimos dos semanas, el gobierno está intentando revivir todas estas escenas que tanto han polarizado la sociedad israelí. Por eso lo estamos llamando este capítulo la otra batalla, la batalla silenciosa, porque a la sombra de la guerra, o mientras nosotros recibimos misiles de los hutíes, se renueva la guerra con Hamás en la Franja de Gaza. Bueno, el gobierno está tomando decisiones muy controversiales que polarizan a la sociedad israelí y que generan por lo mínimo tensión. Sí, acá hay que recordar una cosa. Antes de que comenzara la guerra, había una crisis muy grande en Israel, que capaz que habiendo pasado hace tanto tiempo, la gente un poquito se olvida, pero había una crisis muy grande en Israel donde se estaba discutiendo justamente qué es lo que se iba a hacer respecto de una propuesta de reforma judicial que cambiaría por completo la cara del país. En el marco de eso, el presidente Herzog había ofrecido una especie de compromiso diciendo la única forma de que cosas salgan de aquí tiene que ser por consenso. Luego comenzó la guerra el 7 de octubre del 23 y una vez que comenzó la guerra, el 12 de octubre del 23 para ser más exactos, Benny Gantz se suma al gobierno y el gobierno se compromete a no pasar más leyes de la reforma judicial hasta tanto no termine la guerra. Bueno, hay otras cosas que también el gobierno dijo no hacer hasta que no termine la guerra, como por ejemplo la Comisión Estatal de Investigación. En el medio de eso, para ser honestos, la comisión no está sucediendo, pero lo cierto es que estas leyes sí están volviendo a aparecer y a ser aprobadas. Pero bueno, si te parece, Johnny, vamos a empezar por lo más reciente, lo que ha generado grandes protestas en la calle en Israel, que es el intento de destitución de Ronen Bar, que es el jefe del Shin Bet, que hasta ayer, viernes, fue frenado por la Corte Suprema de Israel, que no le permitió al gobierno de Israel destituirlo. Ronen Bar, contamos, es el director del Shabak, Sherut Bitachon Klali, que es el sistema de seguridad interno, el FBI de Israel, digámoslo, así sería. Lo cual el gobierno alega que tiene gran parte de la responsabilidad de la falla del 7 de octubre y que lo que alega el gobierno para su destitución es el hecho de que hay una falta de confianza entre el primer ministro Netanyahu y Ronen Bar, el director del Shabak, que esa falta de desconfianza se da principalmente en el manejo de las negociaciones con Hamás para llegar a un acuerdo que libere a los secuestrados.
Estos son los argumentos del gobierno. Particularmente interesante fue, Johnny, no sé si querés comentar vos, la carta que publicó Ronen Bar sobre esta situación. Sí, antes de hablar de la carta, solo quiero marcar una cosa que es muy importante entender. Las posibilidades del primer ministro de echar a el director del Shabak por una falta de confianza así general, en realidad no existen de acuerdo a la ley. La forma en la que él tiene que echar a una persona así es a través de una comisión que entre paréntesis es la misma que lo designó. Y esto es algo que se instituyó justamente después de que Netanyahu haya decidido hacer algo muy parecido en el año 2016. A partir de esto se armó esta comisión que es justamente la que tiene que tratar la destitución de él. Lo que quiero decir es, no es lo mismo que, por ejemplo, otra destitución que tuvimos en el pasado, reciente, que es la del ministro Gallant. ¿Por qué digo esto? Porque Netanyahu claramente puede echar o traer, contratar, digamos, aprobar a los ministros como él quiera. Porque el primer ministro tiene que confiar en sus ministros, porque él es el líder del Ejecutivo y los ministros son brazos ejecutores del Ejecutivo. No es lo mismo con una entidad autárquica como lo es el Shabak. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Muy probablemente por eso es que la Corte Suprema por ahora suspendió, suspendió el despido, sin entrar en el fondo de la cuestión. Fue una suspensión nada más que temporal. Ahora, metiéndonos un poquito en esto, como bien vos decías, Ronen Bar lo que dijo fue, claro, el problema de confianza era respecto de las negociaciones, porque, y ahí es donde viene capaz uno de los datos más buscados por los periodistas en el último tiempo, teniendo en cuenta que Ronen Bar, si bien se encuentra en una situación particular, Ronen Bar es el principal negociador de Israel, o fue el principal negociador de Israel, justamente con los mediadores para traer a los secuestrados, y él dijo, me parece que lo que nunca entendí, esto escribió en la carta, es que en realidad el objetivo que había no era ir a negociar para traer a los secuestrados, sino ir a negociar para volver sin ningún acuerdo, lo cual fomenta estas teorías de que Netanyahu nunca quiso un acuerdo desde comenzar la guerra. Claro, esa es la pregunta que genera tanto malestar en la sociedad israelí. ¿Acaso el director del Shabak está acusando a Netanyahu de no querer un acuerdo para liberar secuestrados? Esa fue la pregunta que genera todo este levantamiento popular en defensa del director del Shabak y en contra de la decisión de Netanyahu de destituirlo. Ahora, la pregunta también que es interesante analizar acá es por qué el gobierno ve en el Shin Bet, en el Shabak, un obstáculo o por qué lo ve como una amenaza al poder del gobierno. ¿Vos tenés alguna opinión, Johnny, en ese sentido? A ver, te voy a dar primero las dos versiones que están circulando y después mi opinión. Las dos versiones que circulan es que hubo dos errores, dos pecados capitales cometidos por Ronen Bar. El número uno, y esto lo dice mucho Yair Lapid, el presidente de la oposición, o el líder de la oposición, él dice es haber comenzado a investigar a Netanyahu por lo que se llama el Qatar Gate. Una especie de investigación de corrupción, que no nos vamos a meter ahora en los detalles, pero un escándalo de corrupción que está salpicando a los sectores más cercanos a la oficina del primer ministro, incluido a un chico llamado Eli Feldstein, que Netanyahu dijo en un video conocer personalmente. Por lo tanto, hay que tener cuidado y seguramente otro día vamos a hablar de esto en el podcast. Para decirlo brevemente, Feldstein habría recibido dinero de Qatar trabajando en la oficina del primer ministro en momento de guerra. Esa es la acusación. Exactamente, no solamente trabajando, siendo el portavoz de asuntos militares de la oficina del primer ministro, lo cual despierta muchas preguntas respecto de hasta dónde llegaba la influencia de Qatar. Y la gran pregunta, como escriben ayer por la mañana en Yediot Ahronot, que se tiene que hacer ahora la policía, es si había un retorno. O sea, ¿qué le daba Netanyahu a cambio? Si es que Netanyahu sabía de este dinero, ¿qué le daba él a cambio a Qatar? Qatar, recordemos, era quien financiaba a Hamas con autorización de Netanyahu a través de valijas que entraban con efectivo a la Franja de Gaza. Por eso digo que es muy escandalosa esta situación. El Shabak decidió comenzar a investigarlo,
y casualmente el día después Netanyahu quiso echarlo. Esta es la teoría número uno. La teoría número dos es que el Shabak cometió un pecado capital, particularmente Ronen Bar, al marcarlo con el dedo a Netanyahu en los informes de las investigaciones del 7 de octubre, y justamente eso a Netanyahu no le gustó. Yo te digo mi opinión rápida y quiero que cuentes también qué pensás vos, pero si me preguntas a mí, creo que esta segunda no es la razón, y voy a decir por qué. Ronen Bar en off y en on viene diciendo hace rato estas cosas que él escribe en la carta, y él viene marcando que había un problema desde el liderazgo del Ejecutivo respecto de cómo se tomaban decisiones sobre Hamas. Por lo tanto, ¿por qué ahora lo va a echar y no antes? Me parece que acá hay otra cuestión que está relacionada, está cerca, pero no es la misma, que es la intención de eliminar a todo aquel que puede ser un obstáculo dentro de lo que es la intención del gobierno de acumular más poder dentro del Ejecutivo. Entonces, cuando podía haber obstáculos, por ejemplo, en el ejército, ese obstáculo se fue, no hay más jefe de Estado Mayor que sea contrario a Netanyahu, se fue el ministro de Defensa, Ronen Bar, vamos a hablar un ratito de de otras dos fronteras, y se van eliminando de a poco los obstáculos para el control del Ejecutivo de todo, y va quedando nada más que la gente como un obstáculo. Puede ser, puede ser. Yo también sumo a ese análisis mi idea, que es que hay un interés por parte de Netanyahu de, como vemos esto de no crear una comisión nacional de investigación estatal, vemos que la tesis del gobierno es que todos son responsables menos el Ejecutivo. El Shabak es responsable por el 7 de octubre, el ejército es responsable por el 7 de octubre, la oposición o la izquierda es responsable porque nos fuimos de Gaza en el 2005, pero el Ejecutivo hasta ahora no toma responsabilidad. Y creo que en ese sentido también podemos entender un poco la destitución de Ronen Bar. Que hay que decir algo también. El Shabak tiene una gran parte de responsabilidad en lo que pasó el 7 de octubre. Lo que se pregunta a gran parte de la sociedad israelí es de si es el momento y si las razones de la destitución de Ronen Bar no responden a cuestiones políticas partidarias de Netanyahu más que a un interés de seguridad nacional. Pero si te parece, Johnny, si querías decir algo. No, iba a decir que lo cual es tragicómico lo que estás diciendo, porque, y esto lo comentamos afuera de la grabación, porque el Shabak se caracteriza por no ser la institución más democrática de Israel como cualquier otra institución de inteligencia, digamos, porque por las cuestiones que para poder realizar su actividad hacen cuestiones que van en contra a veces de las cuestiones liberales, como escuchar teléfonos, seguir gente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Desde ese punto de vista, es muy importante que la persona que lleve adelante, que tenga estas herramientas tan poderosas bajo sus manos, que sea una persona con confianza del público. Porque si no, el público va a empezar a sospechar. ¿Y qué pasa si se empieza a hacer inteligencia sobre adversarios políticos? O se empieza a hacer inteligencia sobre personas que, por ejemplo, alientan las protestas contra el gobierno. Las herramientas que tiene el Shabak son herramientas tan poco democráticas, entre comillas, que son muy importantes que quien las tiene, quien está a cargo de esas herramientas, sea una persona que tenga confianza del público. Así es, así es. Pero si te parece, vamos a avanzar porque nosotros nombramos al Shabak, que es lo que pasó esta semana, pero al parecer mañana en el orden del día del gobierno es la destitución de la Yoamashit, Yoetzet Amishpatit Lamemshala, la asesora jurídica del gobierno, Gali Baram Miara, que hace tiempo viene siendo una piedra en el zapato de este gobierno. Eh, pero hay que decir algo, a ver, expliquemos en primer lugar qué hace la asesora jurídica del gobierno y cuál es su función. Bueno, en primer lugar podríamos decir que su función principal es mantener la legalidad de las decisiones de gobierno. Es decir, que las decisiones que tomen los distintos ministerios en las distintas áreas vayan conforme a los principios básicos o los derechos constitucionales garantizados por las leyes básicas de Israel. En ese sentido, el gobierno lo que alega hace ya varios meses es que esta asesora jurídica es
un peso y es un obstáculo para que el mismo gobierno pueda materializar sus políticas. Hey, sí, a vos. Si estás disfrutando este podcast, tenemos algo para contarte. Hacer este podcast nos encanta, pero también lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a seguir adelante, podés hacerlo invitándonos un café en Buy Me a Coffee. La verdad que es súper fácil, sin compromiso, y cualquier aporte, por más mínimo que sea, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad. Encontranos en buymeacoffee.com/entrelíneas y sumate a la comunidad que hace posible que exista este proyecto. Gracias por escuchar y por apoyarnos. Si querés, podemos ir un paso atrás también y decir, este mismo gobierno, cuando empezó toda la historia de la reforma, una de las cosas que quería pasar era la privatización, si se quiere, de los asesores legales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el gobierno propone una ley, ¿sí? Cualquier ley, no estamos hablando acá de cuestiones de palestinos o de la guerra o de cualquier tipo de ley, requiere una opinión, lo que se llama un dictamen de un asesor legal. Hay asesores legales, hay muchos. Obviamente está la asesora legal del gobierno, pero hay muchos. Hay uno en la Knesset, hay diferentes asesores legales en cada comisión. Hay muchos asesores legales. ¿Qué es lo que quería el gobierno? El gobierno lo que quería era poder prescindir de estos dictámenes al principio. Y después lo que dijo fue, bueno, lo que podemos hacer es, si yo quiero pasar una ley, o no solamente una ley, quiero hacer algo, tomar una decisión administrativa, y esa decisión se me opone el asesor legal, entonces que yo pueda ser representado de manera privada ante las cortes. ¿Por qué? Porque si el asesor legal no quiere estar de mi lado, entonces voy a tener que buscar una representación privada. Y ahí es donde se descubre, me parece a mí, esto que vos explicabas muy bien y que hay que entender, que es que el asesor legal del gobierno es el abogado del Estado, no del gobierno. O sea, él no está obligado a estar a favor de las cosas que quiere hacer el Estado, sino que está obligado a controlar la legalidad de los procesos que hace el Estado. Y en ese sentido, si de repente mañana se levantara el titular del Estado, que es Netanyahu, y dijera a todos los pelirrojos hay que matarlos, puede ser que venga el asesor legal del gobierno y diga, mirá, es medianamente ilegal lo que estás diciendo. Entonces yo no te puedo defender una decisión de esas. A pesar de que sea tu intención, a pesar de que sea lo que vos, no sé, prometiste, por ejemplo, en campaña, al ser ilegal yo no puedo estar de tu lado. Entonces empezó ya hace rato esta historia de cortarle el poder a los asesores legales, y ahora lo que nos encontramos es que quieren ir contra la asesora legal del gobierno, con una sola reserva, que si me dejás la quiero explicar rápido. Hay un problema en Israel. A ver, siempre estos regímenes, generalmente estos movimientos, tratan de hacer reformas sobre cuestiones que realmente existen, donde existen problemas. No es que los problemas no existen y los inventan. Y hay un problema en Israel. La asesora legal del gobierno, que es como dijimos recién, la abogada del Estado, no del gobierno, es también la fiscal general. Esto significa que es quien, en última instancia, toma decisiones muy importantes sobre, por ejemplo, la política criminal del país. Todos los que nos escuchan tienen un fiscal general en su país que decide cuál es la política criminal. Entonces, acá hay un doble incentivo para eliminar a la fiscal general del gobierno. ¿Por qué? Porque por un lado es la piedra en el zapato, como vos decías, respecto de las leyes que Netanyahu quiere pasar, pero por otro lado es la piedra en el zapato respecto de sus intenciones en casos penales presentes o futuros. Y eso hay que entenderlo muy bien. Lo que vos estás queriendo decir, Johnny, es que quizás hay un conflicto de intereses por los casos de corrupción en los cuales Netanyahu está siendo investigado, y la decisión de Netanyahu de prescindir de la asesora jurídica. A ver, sí, Netanyahu hace rato que está tratando de conseguir lo que se llama juicio abreviado en su caso, particularmente el que está ahora en los tribunales. El problema es que la asesora legal del gobierno se niega hace mucho tiempo a otorgarle un juicio abreviado que no le dé una condena que básicamente le permita continuar como primer ministro. Otro día lo podemos explicar, pero hay una cuestión que se llama calón, que es una componente especial de los crímenes cometidos por funcionarios públicos, que si está cometido de esta forma, entonces los funcionarios públicos no pueden volver a
a postularse. Explicado muy brevemente. Entonces, al cambiar a la fiscal general, al fiscal general, Netanyahu podría controlar la política criminal, esto es, qué casos se abren, qué casos no, volvemos al tema del Qatargate, y podría también controlar la política de juicios abreviados, por ejemplo, porque en última instancia, en el caso de él, es ella quien debería decidir si ir a un proceso donde se suspendan los procesos, se lleva un juicio abreviado, se negocia un juicio abreviado, etc. Claro, entonces, quizás encontramos un denominador común entre la destitución de Ronen Bar, el director del Shabak, y el intento de remoción de la Yoetzet Mishpatit, la Memshalá, de la asesora jurídica del gobierno, que es esta intención del Ejecutivo de eliminar todo aquello que considera un obstáculo para, a nivel personal, a título personal, a Netanyahu o a las políticas de su gobierno. ¿Cómo lo ves vos, Johnny? Exactamente, y acá hay que sumarle algo, Mati, me parece, que es que el miércoles pasado la Comisión de Constitución, se llama, de la Knesset, aprobó en segunda y tercera lectura una modificación a una ley básica que justamente transforma también radicalmente el mecanismo de selección de jueces en Israel. Es un modelo llamado Levin Sar, esto es porque supuestamente hubo una especie de compromiso del gobierno entre Yariv Levin, que tenía una idea, y Gidon Sar, que vino supuestamente a hacer un compromiso, pero lo que se está haciendo es politizar la composición y el funcionamiento de un comité que elige jueces, incluyendo a los jueces de la Corte Suprema. A ver, solo para que nos demos una idea, la nueva propuesta lo que hizo, y que muy probablemente se apruebe en los próximos días, es eliminar un requisito que hay ahora, según la ley, de una mayoría especial para nombrar jueces del Tribunal Supremo. Entonces, sobre los 9 miembros que hay de la Corte Suprema, solamente 5 con 5 se va a poder aprobar un cambio en el nombramiento. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que antes había mayorías especiales y había poderes de veto. Ahora con 5, con mayoría simple, se pueden nombrar jueces de corte, lo que significa politizar mucho más o darle mucho más protagonismo al sector político del comité de selección que al sector profesional. Entonces lo que estamos viendo es como una avanzada del gobierno a la sombra de la guerra en distintas instituciones que funcionan como contrapesos en la democracia y que hacen justamente esta idea de la democracia liberal. Nosotros hablamos en los primeros capítulos que sí, un componente principal de la democracia es que el pueblo elija a sus representantes y los representantes tienen la obligación y el derecho también de elegir las políticas que van a implementar en el país. Ahora, la democracia liberal, también en componente liberal, lo que implica es los contrapesos en una democracia. Es que el líder electo por el pueblo no puede hacer lo que quiera. Entonces hay un montón de instituciones como son los jueces, los asesores jurídicos del gobierno, el jefe del ejército, el jefe del Shabak. Son todas instituciones que tiene el Estado de Israel que lo que hacen es balancear el peso que tiene el Poder Ejecutivo. Bueno, en los últimos meses y a la sombra de la guerra vemos que a cada una de estas instituciones de alguna u otra manera se las está debilitando. Y esto es lo que genera gran parte de conmoción en el público israelí, porque si la reforma judicial generó un montón de debate previo al 7 de octubre, continuar con esas políticas que polarizaron tanto a la sociedad israelí en medio de una guerra en 7 frentes, con más de 50 secuestrados que aún permanecen en Gaza, con una guerra que todavía no terminó en la franja de Gaza, que no se sabe qué es lo que va a pasar el día después, bueno, genera muchas dudas en la sociedad israelí y también mucha tensión. Sí, recordemos que cuando se llevó a cabo la reunión para echar a Ronen Bar, justamente esa reunión estaba convocada para hablar de la cuestión de los secuestrados y se decidió utilizar esa reunión para otra cosa. Por lo tanto, hay que prestarle atención a esto. Y acá es donde hay que entender que esto es algo que está pasando no en Israel, sino en el mundo. Porque si bien hay críticas y como vos contabas hay muchas marchas, etc., lo cierto es que muchos líderes del mundo que están tomando este tipo de medidas, como Orbán, Netanyahu, Erdogan o Trump, no les importan mucho estas críticas. De hecho, se ven validados
por estas críticas, porque ellos se sienten como que están en una especie de conflicto existencial con un establishment liberal en decadencia. De hecho hablan del Deep State. Estamos viendo que se sienten constantemente validados por las críticas y las protestas en su contra. Entonces, no es un efecto, un fenómeno que esté solo en Israel. Hay que prestarle atención, pero es un lugar hacia donde está yendo el mundo. Y la pregunta es no solamente qué pasa con la guerra, sino qué pasa con la democracia en el mundo. Así es, porque creo que fue Netanyahu esta semana que tuiteó: tanto yo en Israel como Trump en Estados Unidos están siendo amenazados por la izquierda, que pierde en las elecciones y recurre al Deep State para amenazar el voto popular del pueblo que nos eligió. Entonces, de nuevo, volvemos a esta definición de democracia liberal. Nadie está diciendo que en una democracia el pueblo no es el que tiene que gobernar. Seguramente, obvio, en una democracia hay elecciones, gana un partido y ese partido puede implementar las políticas que quiera. Ahora, la democracia liberal se basa también en el contrapeso y en estas instituciones que pueden poner un límite al poder público. Porque, permitime, no me voy a extender mucho, Johnny, pero hemos vivido en otros momentos de la historia qué pasa cuando un líder democráticamente electo llega al poder y acapara todo el poder sin ningún tipo de contrapeso. Y nos ha llevado a lugares muy oscuros. Coincido y solo voy a decir que a veces pareciera ser que se está utilizando la guerra justamente para poder lograr eso. Porque muchas veces se utilizan las amenazas externas para aprovechar esos momentos para poder hacer este tipo de reformas. Y hay que tener cuidado y por eso creemos que es la otra batalla y aquella que se da en silencio. Aquella por la que capaz la gente, particularmente la que nos escucha, no conoce muy bien o piensa que no es importante discutirlo en este momento. Pero la conexión es clara y hay que tener cuidado con lo que está pasando. Así es, no es nuestra intención también seguir polarizando a la sociedad israelí, pero sí poner sobre la mesa estos temas que no solo hacen a la victoria de Israel en la guerra, sino a qué es lo que define a Israel como una democracia liberal. Y también invitarlos a ustedes a reflexionar, a compartir con nosotros sus opiniones. Muchos nos escriben en privado y nos comentan qué es lo que les parece. Nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar, sumar ideas. Y bueno, nos encontramos en el próximo capítulo. Un abrazo, Johnny. Un abrazo, Mati. Chau, chau.